Imagínate esto. Caminas por las calles de la antigua Roma en el año 67 después de Cristo y presencias algo que te hiela la sangre. El mismísimo emperador, Nerón, pasea por el foro con quien parece ser su nueva esposa, una joven deslumbrante envuelta en joyas de seda. Los rumores los siguen, porque todos conocen la horrible verdad: esa mujer junto al hombre más poderoso del mundo fue una vez un niño llamado Esporo, y lo que Nerón le hizo representa uno de los actos de abuso psicológico y físico más perturbadores de la historia. Antes de sumergirte en estas historias olvidadas de supervivencia y sufrimiento, si te gusta aprender sobre las verdades ocultas de la historia, considera darle a me gusta y suscribirte para recibir más contenido como este. Y, por favor, comenta abajo para saber desde dónde nos escuchas. Me parece increíble que estemos explorando juntos estas historias antiguas desde diferentes partes del mundo, conectados a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida por el pasado. Lo que estás a punto de escuchar no es solo otra historia de excesos romanos. Es la historia de cómo el poder absoluto puede transformar el amor en obsesión, el dolor en locura y a un ser humano en una muñeca viviente creada para servir la retorcida fantasía de un hombre. Puede que el nombre Sporus no te suene, pero su historia te perseguirá mucho después de terminar de escucharla. Empecemos con el hombre que se convertiría en el artífice de esta tragedia, Nerón. No nació malvado. De hecho, sus primeros años de reinado fueron una promesa notable. Cuando ascendió al trono con tan solo 16 años, muchos romanos creyeron estar presenciando el amanecer de una época dorada. Redujo los impuestos, financió el entretenimiento público e incluso actuó en obras de teatro que deleitaron al pueblo llano. Pero el poder absoluto corrompe incluso a las almas más prometedoras. Para el año 65 después de Cristo, algo se había roto por completo en la mente del emperador. Quizás fue la paranoia constante que conlleva saber que todos a tu alrededor quieren tu puesto. Quizás fue el aislamiento de ser la única persona en un imperio de 60 millones a la que nunca se le podía contradecir, desafiar ni decirle que estaba equivocada. O quizás fue lo que le sucedió a la única persona a la que decía amar más que a su propia vida. Se llamaba Popea Sabina, y era todo lo que Nerón deseaba en una mujer, una belleza indescriptible, lo suficientemente inteligente como para estar a la altura de su propia visión grandiosa de sí misma y lo suficientemente ambiciosa como para compartir sus sueños de gloria eterna. Pero Popea no era solo una cara bonita más en la corte imperial. Poseía un agudo instinto político que la convertía en una aliada formidable, o en una peligrosa enemiga. Cuando Nerón vio por primera vez a Popea, ya estaba casado con Octavia, hija del anterior emperador. Había sido un matrimonio político frío y sin amor. Popea representaba todo lo que Octavia no era. Donde Octavia era tranquila y reservada, Popea era vivaz e imponente. Donde Octavia buscaba evitar la atención, Popea disfrutaba siendo el centro de todas las miradas. El romance entre Nerón y Popea comenzó como un típico escándalo romano, pero lo que empezó como adulterio se convirtió rápidamente en algo mucho más peligroso, una auténtica obsesión. Nerón no solo se sentía atraído por la belleza de Popea, sino que se sentía consumido por ella de una forma que aterrorizaba incluso a sus consejeros más cercanos. Los historiadores antiguos describen el comportamiento de Nerón durante este periodo como cada vez más errático y posesivo. Montaba en cólera asesinas y otros hombres la miraban tan solo por un tiempo. Durante los actos públicos, comenzó a colocar guardias a su alrededor en todo momento, aparentemente para protegerla, pero en realidad para vigilar cada interacción. La colmó de regalos que arruinaron el tesoro imperial, joyas de la India, sedas de China, perfumes de Arabia. Pero quizás lo más revelador es que comenzó a reconfigurar la realidad misma para acomodarla a su obsesión. Primero, se divorció de Octavia, una decisión impactante que distanció a muchos partidarios. Luego anunció su intención de casarse con Popea en una ceremonia imperial. La boda fue un espectáculo de lujo sin precedentes, y Nerón no escatimó en gastos para demostrar su devoción. Ni siquiera el matrimonio pudo satisfacer la necesidad de Nerón de poseer a Popea por completo. Comenzó a aislarla de su familia y amigos, rodeándola de personas que debían su posición enteramente a su favor. Encargó docenas de retratos y esculturas de ella, no solo para exhibición pública, sino también para sus aposentos privados, para poder contemplar su imagen incluso cuando estaban separados. Fuentes antiguas nos cuentan que Nerón a veces pasaba horas simplemente observando a Popea mientras ella realizaba sus actividades cotidianas. Esto no era devoción romántica. Era el comportamiento de alguien que había confundido el amor con la propiedad,
que veía al otro ser humano no como una persona independiente, sino como un objeto hermoso que existía únicamente para su placer. Popea, por su parte, parecía comprender el peligroso juego que estaba jugando. Era lo suficientemente inteligente como para reconocer que su belleza y la obsesión de Nerón le otorgaban un poder sin precedentes, pero lo suficientemente astuta como para comprender que este poder conllevaba enormes riesgos. Empezó a usar su influencia para promover los intereses de su familia, construyendo una red de apoyo que la protegería si el afecto de Nerón flaqueaba. Pero Popea tenía un defecto fatal: no temía enfrentarse a Nerón. A diferencia de todos los demás en la corte imperial, que habían aprendido a anticipar los cambios de humor del emperador, Popea conservó su independencia de espíritu. Discutía con él sobre decisiones políticas, criticaba sus proyectos artísticos e incluso se burlaba de sus actuaciones cuando las consideraba mediocres. Los detalles de lo ocurrido en aquel fatídico día del año 65 después de Cristo varían según el historiador antiguo al que se le dé crédito, pero el desenlace siempre fue el mismo. Durante lo que comenzó como una típica discusión doméstica, algunas fuentes hablan de que Nerón llegó tarde a casa después de las carreras de carros, otras de sus actividades teatrales. El emperador perdió el control de una forma que lo atormentaría para siempre. Según Tácito, la discusión se intensificó cuando Popea se atrevió a criticar las prioridades de Nerón, sugiriendo que le importaba más su imagen pública que sus responsabilidades como esposo y padre. Ella estaba embarazada en ese momento, gestando lo que habría sido su segundo hijo, y quizás el estrés la hizo menos dispuesta a tolerar el comportamiento cada vez más errático de Nerón. Lo que sucedió a continuación ha sido debatido por los historiadores durante siglos, pero el consenso es que Nerón, en un ataque de ira, pateó o golpeó a su esposa embarazada con tal fuerza que ésta sufrió heridas internas mortales. Algunas fuentes sugieren que fue un solo golpe en el abdomen, otras describen un ataque prolongado que la dejó sangrando e inconsciente sobre el suelo de mármol. Imaginen el momento en que Nerón se dio cuenta de lo que había hecho. El hombre que comandaba 30 legiones, capaz de ejecutar a cualquiera con una sola palabra, venerado como un dios en las provincias orientales, acababa de destruir lo único que realmente le importaba, la mujer que lo obsesionaba, debido a su propia violencia descontrolada. Fuentes antiguas describen la escena que siguió como una de las más patéticas de la historia imperial. Se dice que Nerón se arrojó sobre el cuerpo de Popea, suplicándole perdón y ordenándole vivir como si su autoridad imperial se extendiera incluso sobre la muerte misma. Convocó a los mejores médicos de Roma, ofreciéndoles fortunas para salvarle la vida y amenazándolos con torturas si fracasaban. Pero ya era demasiado tarde. Popea murió a las pocas horas, llevándose consigo al feto que podría haber sido el heredero de Nerón. En ese instante, algo fundamental se quebró en la mente del emperador. El dolor que siguió no fue solo una devastación emocional, sino una ruptura total con la realidad. El luto de Nerón se volvió legendario. Se negó a que el cuerpo de Popea fuera incinerado según la costumbre romana, y en su lugar, lo embalsamó y lo depositó en una tumba más elaborada que las de los emperadores anteriores. La declaró divina, estableció un culto en su honor y pasó días hablando con su cuerpo preservado como si aún estuviera viva. Cadáver, como si aún pudiera oírlo. La corte imperial ahora tenía que navegar por un panorama aún más traicionero. Se esperaba que los cortesanos participaran en la ficción de que Popea seguía viva, refiriéndose a ella en presente y dejando su asiento favorito vacío en los banquetes. Cualquiera que sugiriera que el emperador debía marcharse era inmediatamente exiliado o algo peor. Fue durante este periodo que Esporo apareció por primera vez en la mira de Nerón, aunque el joven no tenía ni idea de que se adentraba en una pesadilla. Esporo tenía probablemente entre 14 y 15 años. Nació esclavo en la casa imperial y fue liberado de niño. Se había criado dentro de los muros del palacio, recibiendo una educación que lo preparó para las tareas administrativas. En realidad, se trataba de una posición de relativo privilegio. Los libertos al servicio imperial solían disfrutar de mejores condiciones que los ciudadanos libres de clase baja, pero este privilegio conllevaba una dependencia total del favor imperial. Los libertos lo debían todo a la generosidad de su antiguo amo, lo que les creaba una vulnerabilidad absoluta. Podían alcanzar gran influencia, pero también ser desterrados, castigados o asesinados por capricho, sin posibilidad de recurso legal. Lo que hacía especial a Esporo a ojos de Nerón no era su inteligencia ni sus habilidades, sino su rostro. Numerosas fuentes antiguas coinciden en que el joven guardaba un asombroso parecido con la difunta Popea, sobre todo alrededor de los ojos y en su delicada estructura ósea.
En un mundo donde los romanos creían que el parecido físico indicaba una conexión espiritual más profunda, esta similitud habría parecido casi sobrenatural. La primera vez que Nerón vio a Esporo tras la muerte de Popea, algo encajó en la mente del emperador. Tenía la oportunidad de deshacer lo irreversible, de restaurar lo que había destruido. El parecido era tan asombroso que, por un instante, Nerón pudo haber creído ver el espíritu de Popea retornado en una nueva forma. Claro que había un problema obvio: Esporo era hombre. Pero para un hombre que se había convencido de ser un dios y había pasado meses hablando con un cadáver, cambiar de género parecía un obstáculo menor. Lo que sucedió a continuación representa uno de los actos de crueldad más calculados de la historia de la humanidad. Nerón no solo decidió obligar a Esporo a vestirse de mujer, sino que decidió que la transformación fuera permanente. El emperador convocó a los mejores médicos de Roma y les ordenó operar al joven con el único fin de afeminizarlo. Esto no fue una simple mutilación, sino la destrucción sistemática de la identidad humana de Esporo. El procedimiento era peligroso, doloroso e irreversible, y a menudo resultaba en la muerte por infección o pérdida de sangre. Pero incluso si Esporo sobrevivía, quedaría transformado para siempre, física, emocional y socialmente. Nunca tendría hijos, nunca tendría relaciones normales, ni siquiera sería considerado plenamente hombre por la sociedad romana. La cirugía se llevó a cabo en el Palacio Imperial, en dependencias específicamente preparadas para tal fin. Los procedimientos quirúrgicos antiguos eran primitivos, con instrumental básico y anestesia rudimentaria. El proceso habría sido insoportable, con una duración de horas y un alto riesgo de muerte. Esporus habría sido sujetado por guardias mientras los médicos se acercaban con sus instrumentos, sabiendo que sus gritos caerían en oídos sordos. Una vez que Esporo se recuperó, un proceso que podía llevar semanas o meses, Nerón anunció algo que conmocionó incluso a los hastiados aristócratas romanos. Se casaría con el joven en una ceremonia nupcial imperial. Los preparativos duraron meses y consumieron enormes recursos. Esporo recibió un nuevo nombre, Sabina, en honor a la difunta emperatriz, y fue trasladado a unas habitaciones especiales donde podría prepararse para su nuevo cargo. Las costureras imperiales crearon un vestuario completo, diseñando vestidos que realzaran su físico modificado y ocultaran sus rasgos masculinos restantes. Los maestros joyeros crearon adornos específicamente para él, muchos de ellos con gemas que pertenecieron a la propia Popea. No eran simples accesorios, eran vínculos tangibles con la difunta, recordatorios físicos de la persona a la que Esporo se veía obligado a reemplazar. Los maquilladores le enseñaron técnicas cosméticas para feminizar sus rasgos. Le enseñaron a usar carbón para agrandar los ojos, a aplicar rubor para las mejillas sonrosadas y a usar polvos para suavizar las comisuras del rostro. Estas lecciones no se limitaban a la apariencia, sino que eran ejercicios para borrar sistemáticamente su identidad original. Los peluqueros le instruían en elaboradas técnicas de peinado, de moda entre las aristocráticas romanas. Le cortaban el cabello, lo rizaban y lo peinaban en patrones complejos, a menudo con costosos adornos. El proceso podía llevar horas diarias, requiriendo múltiples sirvientes y herramientas de metal calientes. Pero quizás lo más dañino psicológicamente fueron las lecciones sobre comportamiento y comportamiento femenino. A Esporus le asignaron tutores que le enseñaron a caminar, sentarse y gesticular de forma apropiada y femenina. Aprendió a colocar las manos, colocar los pies, arreglarse la ropa al sentarse y moverse por el espacio transmitiendo gracia en lugar de fuerza masculina. Los profesores de voz trabajaron con él para modificar sus patrones de habla, enseñándole a hablar en tonos más agudos y a adoptar gestos lingüísticos asociados con el discurso femenino. Este fue quizás el aspecto más desafiante, ya que los patrones vocales están profundamente arraigados y son difíciles de cambiar conscientemente. ¿Te imaginas la tortura psicológica de esta transformación? Cada día, Esporus se veía obligado a mirarse en espejos que reflejaban a una desconocida con su rostro. Cada lección de comportamiento femenino le recordaba que su identidad estaba siendo borrada sistemáticamente. Cada joya que alguna vez había adornado a una mujer muerta era ahora un grillete que lo ataba a un rol que nunca eligió. La boda se programó para la primavera del año 67 después de Cristo, coincidiendo con festividades religiosas que añadirían un toque ceremonial más solemne. Nerón no escatimó en gastos, tratándola como una boda imperial legítima, digna del mayor emperador de la historia romana. La ceremonia tuvo lugar en el salón más grande del palacio, decorado con flores importadas e iluminado por miles de lámparas de aceite.
Los músicos interpretaron canciones nupciales tradicionales mientras los sirvientes ofrecían los mejores vinos y exquisiteces. Para quienes no conocían la historia completa, podría haber parecido una boda imperial normal, pero quienes la conocían comprendían que estaban presenciando algo sin precedentes y profundamente perturbador. El hombre más poderoso del mundo casándose públicamente con un adolescente quirúrgicamente modificado vestido, como su difunta esposa. La ceremonia incluyó todos los rituales tradicionales romanos: intercambio de votos, unión de manos, compartir el pan sagrado, firmar documentos legales y oficializar la unión. Los invitados interpretaron sus papeles con gran destreza, ofreciendo felicitaciones y regalos costosos, con la alegría que les correspondía. Pero el ambiente debió estar cargado de horror, fascinación y la energía nerviosa apenas disimuladas que surgen al participar en algo fundamentalmente malo. Tras la boda, Nerón trató a Esporo exactamente como lo haría con una emperatriz legítima. El joven recibió su propio personal doméstico, aposentos dentro del complejo palaciego, ingresos del tesoro imperial, su propia litera para viajar, caballos para montar y un séquito de seguidores. Pero todo este aparente lujo tuvo un precio terrible: la completa desaparición de su identidad original y el constante desempeño de un papel psicológicamente devastador. Se esperaba que Esporo acompañara a Nerón a los actos públicos, se sentara a su lado en las cenas de estado y se comportara como una esposa devota en todas las interacciones. No se trataba solo de apariencias, Nerón parecía creer sinceramente que había resucitado a Popea. Llamaba a Esporo por el nombre de su difunta esposa, rememoraba recuerdos compartidos que nunca habían sucedido y esperaba respuestas que mantuvieran la elaborada ficción. Para Esporo, cada día se convertía en una competición de alto riesgo donde el más mínimo error podía significar la muerte. Tenía que recordar no solo cómo verse y comportarse como una mujer, sino cómo reaccionar como si fuera la mismísima Popea. Cuando Nerón mencionaba sucesos de su matrimonio anterior, Esporo debía reaccionar como si los recordara personalmente. Fuentes antiguas describen a Esporo como cada vez más hábil en este engaño, desarrollando una capacidad casi sobrenatural para anticipar los estados de ánimo de Nerón y responder adecuadamente. Pero también señalan que se volvió más retraído y melancólico con el paso del tiempo. Aunque continuó desempeñando su papel asignado a la perfección en público, la tensión psicológica es casi inimaginable. Cada mañana, Esporo se despertaba en habitaciones decoradas para recordarle a una mujer muerta que nunca había conocido. Cada reflejo en el espejo reforzaba la sensación de que estaba atrapado en la vida de una extraña. No se parecía en nada a su apariencia original. Cada conversación requería fingir ser otra persona, tener recuerdos y experiencias que no eran las suyas. Durante más de 2 años, Esporo vivió esta extraña existencia, pero su calvario alcanzó nuevas cotas cuando Nerón decidió recorrer Grecia. El emperador se consideraba un artista y ansiaba competir en los festivales griegos, donde creía que su talento sería debidamente apreciado. Naturalmente, Esporo lo acompañó, presentándose ante dignatarios extranjeros como la emperatriz de Roma. Imaginemos a los aristócratas griegos intentando comprender el viaje de su conquistador con un adolescente, vestido de mujer, exigiendo que todos consideraran esta obvia ficción como una realidad. Pero para el año 68 después de Cristo, los excesos de Nerón finalmente llevaron al estamento romano demasiado lejos. Estallaron rebeliones en todo el imperio, lideradas por gobernadores cansados del comportamiento errático del emperador y su negligencia en el gobierno. La Guardia Pretoriana se opuso a la continuidad del gobierno de Nerón, y el Senado lo condenó como enemigo del Estado. Cuando Nerón finalmente huyó de Roma con un pequeño grupo de partidarios, Esporo estaba entre ellos. Incluso ante la muerte, el emperador no podía abandonar su recuerdo viviente de Popea. Se refugiaron en una villa a las afueras de Roma, esperando ser rescatados o capturados, mientras Nerón alternaba entre grandiosos planes de escape y preparativos teatrales para el suicidio. Cuando llegó la noticia de que los enemigos se acercaban, Nerón finalmente prefirió la muerte a la captura, pero su suicidio dejó a Esporo increíblemente vulnerable. Como uno de los símbolos más visibles del reinado de Nerón, era a la vez un valioso premio y una peligrosa carga para quienquiera que se hiciera con el poder. Lo que siguió fue quizás aún más trágico. Esporo se convirtió en un peón político, pasando de un hombre poderoso a otro como si fuera una propiedad valiosa. Primero lo reclamó Ninfidio Sabino, luego Otón y finalmente Vitelio. Cada uno lo trató de forma similar a como lo había hecho Nerón, manteniéndolo vestido de mujer y llamándolo por el nombre de Popea. Fue bajo el reinado de Vitelio que la pesadilla de Esporo llegó a su fin.
El nuevo emperador decidió utilizarlo para el entretenimiento público en el Coliseo, concretamente en una recreación de escenas mitológicas de violencia y humillación. Para Esporo, esto representó la máxima degradación: ser humillado sexualmente frente a miles de personas para su diversión. En lugar de someterse a esta última indignidad, Esporo tomó la única decisión que realmente le correspondía en años: se quitó la vida, probablemente con veneno, en algún momento del año 69 después de Cristo. Probablemente no tenía más de 20 años. Al morir, Esporo finalmente escapó del grotesco teatro que había consumido su vida. Su historia se convirtió en una advertencia sobre los peligros del poder absoluto y el coste humano de los excesos imperiales. Sin embargo, los historiadores antiguos parecían menos interesados en Esporo como persona que como símbolo de la decadencia imperial. Lo que hace su historia tan inquietante no es solo el abuso que sufrió, sino cómo fue sistemáticamente despojado de su identidad y autonomía. Desde el momento en que Nerón decidió que se parecía a Popea, Esporo dejó de existir como individuo y se convirtió, en cambio, en un lienzo para las retorcidas fantasías del emperador. El hecho de que Sporus eligiera la muerte en lugar de una mayor humillación sugiere que, bajo las capas de feminidad forzada y condicionamiento imperial, sobrevivió una chispa de su yo original. Su suicidio fue a la vez una tragedia y un acto final de desafío, una negativa a ser degradado aún más, incluso a costa de su vida. Quizás lo más trágico es que sabemos casi nada sobre quién era Sporus antes de su transformación. ¿Cuáles eran sus esperanzas y sueños? ¿Qué quería hacer con su vida? Todo eso se borró cuando se convirtió en el muñeco viviente de Nerón, reemplazado por una actuación tan completa que su identidad original desapareció por completo. El niño que fue obligado a convertirse en emperatriz, que soportó años de abuso psicológico y físico, que finalmente eligió la muerte antes que una mayor degradación. Su historia merece ser recordada no solo como una curiosidad de la antigua Roma, sino como un testimonio de la crueldad y la resiliencia humanas. Al elegir su propia muerte, Esporo reclamó lo único que le fue negado a lo largo de su vida adulta: el poder de decidir su propio destino. Su historia nos recuerda que detrás de cada narrativa histórica de grandeza imperial, hay historias humanas individuales de sufrimiento y supervivencia que merecen nuestra atención y compasión, incluso a través del vasto abismo de 2000 años.